Hola gente, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a ver a Quirón en la casa 12. Quirón en Piscis o Quirón conjunto a Neptuno. Quizás sea el Quirón más potente de todos, porque la casa 12 es una casa oculta, una casa que hace referencia a lo infinito, a lo misterioso, a lo profundo, a lo que no podemos ver. Neptuno también hace referencia a los mares infinitos, a los océanos, que no conocemos todavía el fondo de ellos. Es decir, es una zona que todavía es inexplorada. Pensemos que el hombre casi ha conquistado el espacio, pero no conocemos las profundidades de nuestros mares. La mente inconsciente es lo que no podemos ver, lo que no podemos llegar. Por eso las personas que tengan a Quirón en casa 12, es muy probable que nunca sepan cuál sea su herida. Pero hay algo ahí en el fondo que está emergiendo. Hay una sensación de insatisfacción, una sensación de incompletitud que hacen que las personas que tengan a Quirón en casa 12, Quirón en Piscis o Quirón conjunto a Neptuno, tener una sensación de búsqueda infinita, continua, desde que se tiene uso de razón, buscando el sentido a la vida, buscando cómo funciona todo, ya que en otros emplazamientos de Quirón, en casas más personales, podemos identificar, por ejemplo, Quirón en casa 1, que tiene que ver con el cuerpo o con nuestro carácter o temperamento. En la casa 5 podemos hablar una herida a través o con los hijos o con nuestra creatividad o en la forma de autoafirmarnos e identificarnos. En la 6 tiene que ver con el trabajo, las dietas. Este video es como un repaso o un producto de todo lo que fuimos viendo en las distintas casas. Quirón en casa 12 puede ser muy doloroso, y creo que este video va a estar más relacionado con el don de Quirón en casa 12, que lo puedo decir con total certeza porque es mi caso. Yo tengo a Quirón en casa 12 y en Piscis, es decir, está reforzado. También es el caso de George Clooney. Después veremos la carta de él, para que vean cómo este tipo de energía la podemos articular o llevar a nuestra psiquis, dependiendo de dónde tengamos también nuestro Sol, nuestra Luna, nuestro Marte. Tiene que ver cómo podemos encajar este dolor que muchas veces no sabemos de dónde viene, y es lo más probable, pero sí sabemos que como está vinculado al agua, va a ser un dolor que tenga que ver con las emociones más profundas. Por eso, tal vez con alguna técnica de hipnosis o regresión a vidas pasadas, podemos detectar dónde está el origen de esto. Pero te decía que me baso sobre todo en el don de Quirón en casa 12. Son personas muy buscadoras en los procesos psíquicos profundos, intentan entender la psicología del ser humano, cómo funcionan las emociones, y generalmente puede ser a excelentes terapeutas o personas que a lo largo de su vida han buscado, que puede ser a través de libros, a través de la meditación o de experiencias muy de alejamiento, de ensimismamiento, intentar entender cómo funciona todo. En mi caso, que estoy contando, desde que tengo uso de razón, leo libros de psicología, he investigado en algunas religiones, algunos cuerpos de conocimiento como la Cábala, también
la relación entre la mente inconsciente y los procesos emergentes, es decir, cómo actuamos en el mundo, el, el tema de los hábitos, por ejemplo, hay una cosa que en mi familia funciona o que es muy evidente, todos somos 3 hermanos varones y mi madre, los 4 nos comemos las uñas, es decir, y ya, actualmente tengo 57 años y no puedo parar de hacerlo. Eso se llama antropofagia, tiene que ver con una especie de canibalismo, es decir, comerse a uno mismo. Y bueno, mi madre lo tenía, mi hermano mayor lo tiene, lo tengo yo y lo tiene mi hermano menor. Es decir, hay un tema ahí del inconsciente que está aflorando. ¿Por qué? Porque las conductas, hábitos, a veces adicciones, tienen mucho que ver con un Quirón en casa 12. Es decir, para calmar esa ansiedad, para calmar ese dolor de forma inconsciente, porque estamos hablando del mundo inconsciente, que es infinito, que es gigante, y el inconsciente de la casa 12 es distinto al inconsciente de la casa 4. El inconsciente de la casa 4 es el inconsciente familiar, es el inconsciente más colectivo. En cambio, el inconsciente de la casa 12 es un inconsciente más personal. Tiene que ver seguramente con nuestras vidas pasadas. Recordemos que Quirón es un Quirón de agua, por eso tiene que ver con las emociones profundas. Es difícil de encontrarle una explicación. Siempre que hablamos de la casa 12, es muy difícil de poder explicarla, porque las palabras tienen que ver con la lógica, tienen que ver con Mercurio, tienen que ver con nuestra mente del hemisferio izquierdo, que tienen que ver con la razón, con lo que le podemos ver, tocar, con lo que podemos entender. Pero los procesos de la casa 12, que también pueden ser vinculados al exilio, pueden ser vinculados al aislamiento, a las prisiones, a los hospitales, y también hacer una vida muy retirada. Así que bueno, esto quería decir de este Quirón, que me parece el más apasionante de todo, y dar ejemplos de cuál es la herida que no cierra, se me hace muy difícil, porque ya digo que para encontrarla quizás tengamos que pasar por hipnosis, regresión a vidas pasadas, o si tenemos suerte, recordar los primeros 2 o 3 años de nuestra vida, que es muy difícil, lo sabemos, recordar los primeros años de nuestra vida, e inclusive nuestra vida intrauterina. Y cuando estamos en el útero, también estamos en un ambiente, en el líquido amniótico, que hace alusión al agua, a las emociones, donde todo es perfecto, donde todo en apariencia es perfecto, porque se nos es suministrado los alimentos, la temperatura ideal, no tenemos que preocuparnos por nada, porque todo nos es dado. Pero posiblemente con Quirón en casa 12, Quirón en Piscis o Quirón conjunto a Neptuno, y también puede ser Júpiter como regente tradicional, puede haber también ahí un sufrimiento de nuestra madre cuando estaba en gestación, cuando en esos 9 meses que estuvimos dentro del vientre de nuestra madre, puede haber habido ahí también una herida muy fuerte en nuestra madre, y como sabemos, nuestra madre y nosotros en esa etapa constituimos un campo único emocional, así que lo que siente nuestra madre también lo sentimos nosotros. Bueno, espero que te haya gustado esa teatralidad que quise introducir en este video para que se entienda un poquito más cómo funciona Quirón en casa 12, bastante complejo de entender. Siempre que hacemos referencia a la casa 12, las palabras a veces no alcanzan. Pero bueno, básicamente el don de Quirón en casa 12 permite ser personas que entienden a un nivel profundo cómo sentimos. Tiene que ver con el sentir, con el dejarse llevar. Aunque es una búsqueda continua, y muchas veces, como digo, con Quirón en cualquier casa, esa herida no va a cerrar. Entonces, las personas que tenemos a Quirón en casa 12, vamos a seguir, cuento mi experiencia, ¿no? Por lo menos para mí lo que me pasa,
siempre es poco y sigo investigando e intentando bucear en las profundidades de lo que es el sentimiento. Hago mucha introspección, analizo mucho las cosas, siempre me interesé también por las relaciones personales, cómo funcionamos. El inconsciente y la mente en general, que no es el cerebro, la mente sería el conjunto de nuestros pensamientos, el conjunto de nuestras ideas, el mundo de Olam Briá, según la Cábala, es bastante grande nuestra mente y podríamos simbolizarlo con el iceberg o el témpano que se ve sobre la superficie del agua, un pedacito o un pedazo de hielo que está flotando aparentemente, y ese hielo que está flotando sería la mente consciente. Según estudios neurocientíficos, utilizamos como mucho un 5% de nuestra mente. Así que esa mente representa ese 5%, ese témpano que está flotando en el agua, y es la mente consciente. Todo lo demás, que podemos decir el 95%, representa nuestra mente inconsciente. Y esa mente inconsciente, que viene de otras vidas, pero también se va formateando con las experiencias que tenemos a partir de nuestra gestación, nuestros primeros años de vida y toda la información que vamos recibiendo, porque la mente inconsciente es muy permeable. Permeable significa que tiene unos poros muy grandes y entra toda la información, una mirada, una sonrisa, una palabra, una experiencia vivida, entra en la mente inconsciente. Si la cantidad de información que estamos expuestos durante el día es increíble y solamente detectamos muy poquita de esa información, que es la mente consciente. Entonces lo que quiero decir es que esa mente inconsciente, que es inmensa, que es la casa 12 también en astrología, es la que gobierna nuestra vida. Cuando nosotros decimos de elevar nuestra conciencia o hacernos personas mucho más conscientes, lo que estamos diciendo es aumentar ese porcentaje del 5%, ir ganando poco a poco y ir dándonos cuenta cómo funcionan las cosas. Bueno, con Quirón en casa 12 nos hacemos para los demás especialistas en esta área de la vida, de la exploración profunda de los procesos cognitivos, de pensamiento, de sensaciones. Así que bueno, si tienes a Quirón en casa 12 y quieres contarnos tu experiencia, sería muy bueno que lo pongas en comentarios. Pongo la primera carta, bueno, la única carta que he buscado algunas, pero bueno, iba a poner inclusive la mía para que vean que no, que es verdad lo que digo. El actor, director y guionista George Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 a las 2:58 en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Actualmente tiene 62 años y ahora les pongo, aquí la tienen enterita, la carta astral de George Clooney, que tiene Quirón casi en el ascendente, pero como está en casa 12 y a más de 5 grados, considero Quirón en casa 12. Esto viene bien para repasar y entender que cualquier planeta que se encuentre a menos de 5 grados de la cúspide de la siguiente casa va a dar las influencias según sus características esenciales y universales en la casa siguiente, ¿vale? En el caso de George Clooney lo tiene conjunto al nodo sur y, bueno, en el signo de Piscis. Pero fíjense, digo muchas veces cómo articular estas energías o cómo vivirlas, porque es muy fácil verlo en una carta astral, pero después tenemos que imaginar, y lo bueno es contrarrestar con los datos biográficos de George Clooney, y vemos que, por ejemplo, su Sol y Mercurio, es una conjunción Sol-Mercurio en casa 2 en Tauro, habla más que vino o se encarnó para conquistar el mundo material o para ser una persona que se autovalore, que tenga una fuerte autoestima, porque eso es Tauro y eso es casa 2, me valoro, me siento importante, ¿vale? Entonces esa es la energía esencial o su núcleo volitivo, es un Sol en Tauro conjunto a Mercurio, la mente y el Sol, la esencia, aquí
que sabemos que es un signo fijo y que es Tauro, y por lo tanto no le va a gustar mucho que las cosas cambien. Entonces y vemos además que tiene muchas cuadraturas, tiene una cuadratura, por ejemplo, de este Sol, una cuadratura casi partir a Urano, también tiene una oposición de Neptuno, que es un planeta transpersonal, que es muy potente tener una oposición de Neptuno, porque puede dar mucha confusión, mucha niebla, no entiendo lo que me pasa, y lo tengo enfrente de eso, que muchas veces lo puedo negar. Y viene de la casa 8, que es una casa bastante dura, porque es la casa de las transformaciones, de las crisis. Lo que quiero decir es que una energía de Tauro, Sol en Tauro en casa 2, son personas que no quieren que las cosas cambien mucho. Y son más pragmáticos del mundo material, concreto. Lo que toco y lo que veo es lo que creo. Y bueno, con un Quirón en casa 12 es bastante difícil llevar esta energía. ¿Cómo la puedo canalizar? Sería bueno hablarlo con él, ¿no? A ver cómo. Pero seguramente será un buscador. Él se puede mostrar una persona ahí seductora, alegre, haciendo publicidades de café, decir cosas materiales, bueno, tener una vida desde el punto de vista material bastante resuelta, con un Sol en casa 2 y en Tauro, haber acumulado inclusive riqueza y todo, pero posiblemente tenga muchos dilemas desde el punto de vista psicológico, ¿vale? O mental, sí, pensar, intentar encontrar el sentido de la vida y todo eso. Además, con Quirón en casa 12, lo que vemos o lo que encontramos, que tenemos un mundo onírico muy desarrollado. A veces nos hacemos personas muy intuitivas y captamos atmósfera. Es decir, entramos a un lugar y al toque nos damos cuenta de qué es lo que se está cociendo en ese lugar. Vemos a una persona, la miramos a los ojos y ya sacamos un montón de información. Eso es Quirón, el don de Quirón en casa 12, Quirón en Piscis. Y recordemos que Quirón en Piscis está en agua y hay 3 tipos de agua. Está el agua de Cáncer, y tenemos el agua de Escorpio y el agua de Piscis. El agua de Cáncer son las emociones como el agua, imaginemos el agua de un estanque. Es un agua que está tranquila, es el agua más superficial. Son las emociones o los sentimientos hacia nuestra familia, hacia nuestras raíces, hacia nuestro pasado. Son emociones dentro de todo muy tranquilas, protectoras y que no dejan entrar a nadie en su mundo. En cambio, el agua de Escorpio es un agua que ya se pudre, es un agua que está estancada. Esa agua que puede salir de una cloaca y que está todo mal o que está llena de desechos. Pero esa agua es rica en potencialmente, a nivel alquímico, transformarse y crear algo, una flor de loto, por ejemplo, que sale de un agua estancada. Puede dar ese tipo de resultados. Y el agua de Piscis, que estamos hablando hoy, Quirón en Piscis, el agua de Piscis es un agua inmensa, infinita, el agua de los océanos. No tenemos referencia, no tenemos borde, no empieza acá ni termina acá. Es algo que no podemos controlar. Es el mundo profundo de las emociones y, como decía Carl Gustav Jung, es el mundo del inconsciente. Agradecemos a Carl Gustav Jung por esta aportación y también a Freud en el mundo, en el campo de la psicología profunda. Bueno, podemos concluir que Quirón en casa 12 siempre nos va a dar la posibilidad de adentrarnos en las profundidades y aceptar los misterios de la vida. Puede ser que nos haga ser más conscientes en aceptar, como ese dicho que dice, lo que sucede conviene, o si conviene sucede, y puede producir una gran aceptación, entendiendo de que la vida es algo mucho más grande de lo que podemos ver, tocar, oír. Es decir, es entender y aceptar el misterio de lo inconsciente, del mundo no visible. Bueno, como siempre decía, para dar ejemplos de cómo funciona Quirón en cada casa, en todas las casas es bastante complejo, pero en esta casa especialmente la posibilidad de cómo se puede manifestar
en la vida de cada uno de ustedes con Quirón en casa 12, siempre digo que la vida es muy creativa e inesperada en cómo se puede sentir este tipo de energía. Bueno, quiero agradecer especialmente a todos los que están haciendo posible que el canal crezca. Gracias a los que están apoyando económicamente con los Super Tanks, que es una ayuda que voy a destinar íntegramente a la mejora de la parte tecnológica del canal y también de los contenidos. Quiero agradecer también personalmente a una alumna que se llama Eva, que me regaló ayer este libro, que se los recomiendo, que no lo he empezado a leer, pero Howard Sasportas es un astrólogo muy bueno. Ya he leído Las 12 casas de Howard Sasportas y es un excelente libro. Así que, Eva, muchas gracias por el detalle. Y bueno, vamos a la parte final de preguntas y respuestas. Voy a poner dos preguntas. Una persona que me escribe, que espero que no vea el nombre, es Lorena, dice: hola, acabo de suscribirme, tengo a Quirón en casa 4, en Piscis. Fíjense que ya tiene relación con lo que estamos hablando hoy, pero es la casa 4, que también es una casa de agua, pero tiene que ver sobre todo con nuestras raíces. Ahora lo voy a desarrollar. En casa 4, en Piscis, con Saturno y Lilith, y a Plutón en conjunción a Urano, casa 10 en Virgo. Te agradeceré cualquier aporte y opinión. Bueno, voy a contestarte, Lorena, en lo referente a Quirón, porque si no me voy a explayar mucho. Quirón en casa 4 y en Piscis funciona parecido a en casa 12, pero la herida va a tener que ver sobre todo con papá, con tu padre, o con el linaje paterno, pero también con las raíces. Entonces puede ser en nuestros ancestros que haya una herida, que haya pasado algo y que se han quedado en secreto. Y eso también se puede ver con constelaciones familiares, una técnica muy interesante para ver a veces de dónde vienen las heridas, los traumas, que si bien fueron en el pasado, hoy en día todavía siguen haciendo mella, como se dice. Bueno, pero Quirón en casa 4 tiene ahí la conjunción de Saturno. Si es conjunto a Saturno, lo que puede dar también es mucha culpa. Saturno, dentro de sus referencias universales, tiene que ver con la responsabilidad. Entonces puede haber un dolor vinculado a mis raíces, por eso hablamos de en mi hogar, pero en el pasado, porque la casa 4 habla de los principios y de los finales. Pero al estar Saturno ahí, puede reforzar la idea de la autoridad del padre, puede haber habido una educación ahí muy rígida o algo muy frío, o una educación muy férrea en el pasado, que puede ser el dolor que puede haber condicionar el presente que uno tenga. Y recordemos que la casa 4, que es en agua, en Cáncer, en un horóscopo al reposo, hace alusión, la casa 4, al inconsciente colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque tiene que ver con lo que sintieron o sienten un montón de personas. Y como la casa 4 habla y tiene que ver con lo conocido, con la patria, con los grupos cerrados, por eso no tiene que ver con la casa 12, que habla del inconsciente personal, del inconsciente individual, ¿vale? Que es otro tipo de inconsciente. Bueno, espero haber sido claro. Voy a poner la segunda pregunta, que la segunda pregunta la hace Tibisay. Te agradezco también porque has colaborado económicamente con un Super Tanks. Muchísimas gracias. Y bueno, una parte del mensaje dice, voy a hablar la parte de Plutón. Dice, estoy preocupada, decía, por el tránsito de Plutón por mi signo de Acuario por casi 20 años. Tibisay lo dice porque sabe que Plutón es un planeta muy lento y puede estar hasta 20 años en un signo, ¿vale? Plutón avanza, retrograda, vuelve a avanzar, retrograda, y así, fíjense que en la época de la pandemia tuvimos a Plutón en Capricornio y aún sigue ahí, ¿no? En los últimos grados de Capricornio.
Bueno, dice, el revolcón que me espera lo debo tener presente, especialmente cuando Plutón pase por mi grado de nacimiento. Se refiere a donde tiene el Sol, seguramente, porque tiene el Sol en Acuario, o en general por los años que dura el tránsito. ¿Y qué puedo esperar al respecto? Mi Sol en el grado 20 de Acuario, ahí lo dice, en la casa 4. 1.000.000 de gracias por su sabiduría. Bueno, gracias a ti, Tibisay. Bueno, vamos a aclarar. Plutón es un planeta muy lento. Los tránsitos de Plutón a nuestro Sol nos va a pasar una sola vez en la vida. ¿Por qué? Porque la órbita de Plutón a todo el zodíaco es 200 y pico de años, ¿vale? Urano 84, Neptuno 100 y pico, pero Plutón tarda muchos años. Entonces nos va a pasar, si nos pasa una sola vez en la vida, nos puede tocar el Sol. Entonces, como es muy lento, y el orbe que utilizamos los astrólogos para hablar de cuándo empieza a influir un aspecto es de un grado, quizá el aspecto de, o lo que vas a sentir con Plutón, puede durar entre 2 y 3 años. Es decir, un año antes de que te toque el grado 20 del Acuario y un año después. Así que puede estar casi 2 añitos por ahí sintiendo el tránsito de Plutón. Y siempre digo, la astrología nos habla del mundo inconsciente. Si nosotros no hacemos nada y nosotros nos dejamos llevar y decimos, bueno, que me pase lo que me tenga que pasar, no me preocupo por mejorar mis relaciones personales, mi economía, mi relación con mis hijos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, que es sobre todo, para mí el secreto, es mejorar las relaciones. No cuido mi cuerpo. Sabemos, nuestro yo interior o el yo cuántico sabe qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Por eso hay que escuchar mucho mi intuición. Entonces, cuando tenemos un tránsito tan potente como, por ejemplo, una oposición de Saturno, yo la tuve hace 2 o 3 años y me preparé, pero, por ejemplo, me enfermé mucho, estuve mal, me sentí mal de salud, me sentía sin energía. Bueno, es que es un tránsito muy potente, Saturno a mi Sol. Y eso pasa cada 29 años, eso es distinto. Pero este tránsito, Plutón, su energía esencial es la destrucción. Destruye. Pero si yo me preparo para algo, me va a tocar el Sol, ¿me va a destruir a mí? Sí. ¿Me puedo morir? Sí. ¿Puedo tener un accidente? Claro, también puedo tener un accidente. Porque Plutón me está tocando mi Sol, es decir, me destruye mi esencia. Pero también eso puede ser usado, y eso es lo bueno de la astrología, saber qué energías se van a dar en el futuro para yo estar preparado y yo, por ejemplo, cuidarme mucho ese periodo de 2 años, y si conduzco un coche, tener mucha más precaución que antes. No hacer deportes de riesgo, no ponerme una empresa de alto riesgo que sea algo que no lo tenga muy claro, porque Plutón destruye todo, pero destruye para transformar. Plutón es como un volcán, ese volcán que explota porque es la energía manifestándose, pero luego la lava, cuando se solidifica y cae tierra, semillas y agua, vuelve a formarse un nuevo paisaje. Y esto es lo que pasa con Plutón en nuestra vida. Es decir, se han producido grandes transformaciones en las personas cuando tienen un tránsito muy potente de Plutón. Entonces, lo que te aconsejo, nunca tener miedo. El miedo es lo contrario al amor. Y si no tenemos amor, no nos podemos relacionar, no podemos hacer las cosas desde el corazón. Así que lo que te sugiero, Tibisay, es que te prepares y que aproveches para hacer esas cosas que las tienes escondidas y que o la tienes en potencia por hacer, y puede ser un cambio importantísimo en tu vida. Tienes que aprovechar esa energía. Puede ser un antes y un después. Puede ser un renacer. Recordemos que Plutón rige también Escorpio, y que tiene que ver con el ave fénix, eso que sale de la ceniza, tiene que ver con nuestra transformación, con la alquimia. Así que un tránsito de Plutón por tu Sol no puede ser dañino si tú no quieres, si tú no estás totalmente en un mundo inconsciente o no tienes en cuenta esto que te estoy diciendo. Así que bueno, espero haberte contestado. Si no, el video se va a hacer muy largo. Bueno, hemos terminado la serie de Quirón
por las 12 casas. Aclaro por un mensaje que me dijeron, ¿por qué lo analizaste por casas y no por signo? Porque los planetas lentos a partir de Saturno, a mí me encanta analizarlo sobre todo por casas, si tengo que elegir. Por supuesto que hay que mirar el signo, el dispositor, qué aspectos recibe, todo eso es importante. Pero por casas, como que el Quirón tarda 50 años en dar la vuelta a todo el zodíaco, es muy importante analizarlo por casas sobre todo. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Soy Marcelo García de Filosa Astrología.